Bueno, ahora sí, formalmente, muy buenas tardes. Ya les había saludado poco antes, pero hoy tenemos una actividad especial por varias razones. En primer lugar, todos los cursos, conferencias, seminarios, exposiciones habían versado sobre el libro antiguo, desde el punto de vista de la tipografía, de la codicología, de la ecdótica, del grabado, muchos temas interesantes todos ellos, porque esta biblioteca conserva un fondo antiguo muy relevante, muy importante, debido a su gran diversidad temática. Pero habíamos descuidado un aspecto que consideramos fundamental, ya que se trata de libros y documentos, libros manuscritos o libros impresos, documentos, todos tienen que ser leídos, fueron leídos algunos de ellos, la mayor parte, porque también quiero decirles que hemos encontrado libros intonsos, libros que jamás haya sido abiertos, están dentro del fondo, y para tratar de subsanar de hoy en adelante esto, iniciamos este ciclo con realmente la presencia muy importante del doctor Víctor Manuel Solís Macías, quien es el director del Laboratorio de Cognición de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, para quien pido un aplauso. Qué mejor que iniciar con las bases neurofisiológicas de la actividad de leer, y después nos iremos tanto en historia de la lectura como en otros temas relacionados con esto. Quisiera dar las gracias al doctor que gentilmente aceptó nuestra invitación y que se encuentra hoy, pese a algún contratiempo que tuvo a su llegada, pero quiero agradecerle muchísimo esa disposición para transmitirnos sus conocimientos. Y a continuación voy a pedirle a la maestra Lourdes González, la jefa administrativa de la biblioteca, que dé lectura a los datos curriculares, algunos de los datos curriculares del doctor Solís Macías. Buenas tardes. Bueno, quiero leer solamente algunos datos curriculares porque el currículum del doctor es muy extenso. Entonces, vamos a nombrar al doctor Víctor Manuel Solís Macías. Tiene licenciatura en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, maestría en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, y el doctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Actualmente es profesor titular definitivo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y decirles que ha tenido distinciones académicas como la medalla Gabino Barreda, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México, el diploma de aprovechamiento de los 3 mejores promedios de su generación, y ha sido beneficiario del programa Fomento para Retener en México y Repatriar a los Investigadores Mexicanos de CONACYT. Ha impartido muchísimos cursos, tanto a nivel de posgrado como a nivel de licenciatura, y ha estado en universidades como invitado para dar algunos cursos, como en la Princeton University, en la St. Albert College de Oxford, y en el Departamento Experimental de Psicología también de la Universidad de Oxford. Ha dirigido diferentes tesis, muchas tesis, y dentro de de los libros que podemos leer del doctor está la obra de La Lectura Inteligente de Editores Mexicanos Unidos, que se publicó en el 2011. Tiene muchos artículos publicados tanto en inglés como en español en diversas revistas científicas. Les digo, es muy, muy largo.
Y por supuesto, también, además de a la academia, ha dado consultorías a la iniciativa privada, como es a CONACYT, a grupos de IUSA, a Iberlat, a YACA, a Multivalores, como asesor externo de diseño de capacitación empresarial. Ha dado diferentes conferencias y instancias internacionales y nacionales. Ha participado en congresos internacionales y nacionales. Y bueno, doctor, pues me tardaría muchísimo en leer todo lo que usted ha hecho. Entonces, les dejamos con el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye bien hasta allá atrás? Sí, vale. Porque después les voy a hacer preguntas. Ok, vamos a empezar entonces. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo la invitación del maestro de Santiago para venir a compartir con ustedes estos temas. Y como él bien dice, qué lugar más apropiado para hablar de lectura que una biblioteca. Entonces, vamos a empezar sin más trámites. Primero les platico el menú para el día de hoy. El tema es El Milagro Secreto. Ese título está, como algunos habrán descubierto rápidamente, tomado de un cuento magnífico de Jorge Luis Borges, no José Luis Borges, no sé de qué se acordaron, y ese es mi nombre, ahí es donde me encuentran generalmente. Ojalá ese fuera mi laboratorio, está un poquito menos elegante. Y les voy a platicar el menú para esta tarde. Les voy a hablar primero de la estructura del sistema visual, puesto que todo empieza en nuestros ojos. Y les voy a platicar algunas peculiaridades que tienen este par de sujetos que traemos todos al frente de la cara. Enseguida, ahí va a empezar el inicio del milagro, cuando hablemos de cómo se genera la visión, cómo se generan los impulsos visuales. Enseguida vamos a pasar, si vamos a estar hablando de lectura, tenemos que considerar qué es el lenguaje. Nosotros leemos cuestiones en ciertos idiomas, por lo menos en nuestra lengua materna. Entonces es muy pertinente que hablemos de qué propiedades básicas caracterizan a todo lenguaje humano. Aunque no lo crean, chino, algonquín, otomí, tienen ciertas propiedades que todos comparten. Y vamos a hablar un poquito de ellas, porque gracias a eso vamos a entender mejor el fenómeno de la lectura. Enseguida hablaremos de algunas características particulares, como les decía, de los atributos que comparten, y ya no solo hablaremos del lenguaje, sino más específicamente hablaremos de la escritura, que surge mucho después del nacimiento de los lenguajes, cómo surge la cultura, dónde y más o menos cómo ocurre eso, y una de sus más importantes bases, que fue el desarrollo de la escritura. Les voy a recordar algo: el último que sabe que existe el agua es el pez. Y a nosotros nos pasa eso. Desde que vamos a la primaria y aprendemos a leer, la mayoría de nosotros, consideramos que la escritura es algo automático. Ahorita, ya en nuestra vida, casi todos nosotros, adulta, tú no, a ti te falta, hacemos la lectura automáticamente, aunque no deseemos hacerla. Vemos un letrero y lo leemos, pasa un camión con datos y los leemos. Ya es algo que tenemos muy automatizado. Pero lo que quiero enfatizar el día de hoy es que el surgimiento de la escritura como un medio de transmisión de comunicación tuvo un desarrollo muy largo, duró muchos siglos llegar a donde estamos ahorita. Y les voy a enfatizar por qué es tan importante considerar la escritura como un medio muy importante de comunicación. Ok, vamos a empezar hablando de la visión humana. Les quiero empezar proponiendo esta idea. La lectura tiene el inicio más asombroso que nos podamos imaginar. Comienza cuando nuestros ojos, obviamente, hacen contacto con un texto e inicia su procesamiento. La travesía es casi increíble y es fascinante, y les voy a platicar por qué. En primer lugar, el ojo
Es un bicho muy raro, es un bicho muy especial. Para empezar, nuestros ojos físicamente, cuando estamos viendo, los ojos físicamente invierten el mundo. Pasa la luz por una estructura que se llama el cristalino, y el cristalino físicamente invierte las imágenes, como pueden ver en la siguiente ilustración. ¿Sí? Ahí tienen una manzana, pero cuando pasa por el cristalino, que es esta estructura más o menos en forma de, casi como balón de fútbol americano, la estructura se invierte. Nuestros ojos físicamente representan el mundo al revés, a pesar de lo cual nosotros, para nuestra fortuna, lo vemos tal y como está. Para seguir, nuestros ojos, ambos globos oculares, están en constante movimiento. Imagínense dos pelotitas que están oscilando continuamente. Las mueven 6 músculos. Ahorita viene una pequeña ilustración, ahí se los muestran. Está recto superior, que se encarga de mover el ojo hacia arriba, recto inferior lo mueve hacia abajo, recto medial hacia adentro, lateral hacia afuera, y hay 2 oblicuos que tienen movimiento combinado, moviéndolo abajo y afuera, o bien arriba y afuera. Esos movimientos técnicamente se conocen con el nombre de sácadas y tienen una duración muy corta, en promedio 30 milisegundos, es decir, 30 milésimas de segundo dura el desplazamiento que hacen nuestros globos oculares. Nunca nos damos cuenta de eso, nuestros ojos se están moviendo y nosotros percibimos el mundo, nuevamente, tal y como es. No vemos durante las sácadas, únicamente cuando el ojo se detiene y hace una fijación. Las fijaciones en promedio duran entre 200 y 250 milésimas de segundo o milisegundos y tienen un rango total entre nada más 100 o hasta 500. Cuando leemos, nuestro ojo, cada uno de ellos, se desplaza en promedio entre 7 y 9 caracteres. Por ejemplo, la palabra escritura tiene 7 caracteres. Ese sería aproximadamente el promedio de captación que hacemos en una sola fijación. Vemos el mundo estable y, aparte de las inversiones físicas que hace nuestro cristalino y de las sácadas, la luz enfrenta otro problema para llegar a ser analizada. Y el problema es que debe atravesar muchas estructuras cuando vamos a analizarla. La luz, este ojo está viendo como estoy yo ahorita respecto a ustedes, hacia allá. Entonces llega la luz de izquierda a derecha, primero que nada atraviesa la córnea, que es la capa más exterior, es donde algunas personas se ponen los anteojos de contacto, descansan sobre la córnea. Después atraviesan la apertura pupilar, la pupila, que esa apertura está gobernada por el iris, un músculo circular que se abre o se cierra, se constriñe un poco más dependiendo de, entre otros factores, la cantidad de luz que hay. Cuando hay mucha luz, nuestras pupilas se constriñen, cuando hay poca luz se dilatan. También lo vemos, por ejemplo, con los gatos se cierran verticalmente sus pupilas. Esta zona, hasta el cristalino o lente, está bañada por un líquido que denominamos humor acuoso. Después de pasar por el cristalino es una estructura muy rara, muy interesante. Hagan de cuenta una cebolla, son capas y capas y capas concéntricas. ¿Ok? Después de atravesarla, la luz viaja a través de toda esta estructura que es el humor vítreo, es un gel que tiene suspendidas una serie de sustancias. Hay vasos capilares, por ejemplo, cuando van al campo y ven el cielo y ven cositas así dentro de sus ojos navegar, ¿han visto todos esos? Mucha gente se espanta, son marcianitos, ya me entraron a los ojos, ya me están invadiendo. No, son tus la sangre que está navegando por ahí. Hasta atrás está la retina, sería esta capa amarilla. Hasta ahí tiene que llegar la luz para analizarla. El ojo tiene un diseño muy raro. Vemos con la parte que está hasta atrás. Y como si eso fuera poco, aquí les doy un ejemplo de cómo el cristalino se ajusta dependiendo de la distancia a la cual está el objeto que vemos. Cuando está un poco lejos, el cristalino se alarga, hay unos haces musculares que regulan su elongación.
y cuando está muy cerca se hace un poco más redondo. Entonces se ajusta en función de la distancia a la cual están los objetos que queremos enfocar. Enseguida, la retina misma tiene por lo menos 5 capas importantes. Aquí en este diagrama ya hay un poquito más de detalles, ya vemos dónde están algunos vasos capilares, vasos sanguíneos, y este cuadrito está aumentado acá y vemos las diferentes capas de la retina. En la siguiente lámina la van a ver en forma vertical, y aquí vemos algunas de las células que la componen. Estas aquí hasta abajo, la luz llega de abajo hacia arriba en este diagrama, así entra la luz. Estas que parecen, no sé, como higos o uvas, se llaman células ganglionares. Después, estos que parecen pequeños pulpos dorados son las células amacrinas y conectan directamente. Después siguen estas estructuras que son las bipolares, porque tienen muy pocas fibras. Enseguida, estas que parecen así como arañitas de cabeza amarillas, son las células horizontales. Y hasta el fondo de todo ese número de capas, tenemos las células con las que realmente vemos. Estas son las encargadas de el sentido de la visión. A estas alargadas en color oscuro les llamamos bastones, y a las células de color rojo, verde o azul, no son de ese color en la retina, obviamente, están así para propósitos explicativos, porque tenemos conos que ven óptimamente el rojo, el verde o el azul. ¿Okay? Entonces, la retina es la capa más interna en el ojo, y esto quiere decir que apenas empezamos a analizar la luz una vez que pasó por todo ese trayecto, desde la córnea hasta los fotorreceptores. La función de estos es transformar energía luminosa en el lenguaje único de nuestro sistema nervioso. Es decir, convierten energía luminosa en impulsos nerviosos. Lo mismo hace nuestro oído con los sonidos que llegan, cuando percibimos calor, frío, presión, dolor. Todos los receptores tienen la misma chamba. Transmiten distintas formas de energía transforman en impulsos nerviosos. Dos tipos, conos y bastones. Ahora, la diferencia es que ambos se complementan de una manera maravillosa. Los conos nos dan la visión de color y una visión muy detallada, pero necesitan mucha energía para funcionar. Cuando hay poca energía, los que funcionan óptimamente son los bastones, que son más sensibles, pero el precio que pagamos es que son acromáticos, es decir, con los bastones no vemos a color, vemos en simple blanco y negro. Un cono, el más alargado, un bastón. Estos son los núcleos de las células, y en estas porciones superiores, en los ápices, tienen un sistema, ya sea de discos o de laminillas, que contienen una sustancia que se llama rodopsina, que al impacto de la luz se desdobla, genera una reacción química compleja, y el resultado final es que por la colita de la célula va un impulso nervioso. Si viéramos de frente la retina, este sería un ojo visto de frente, la retina más o menos tiene un arreglo como el de un huevo estrellado, ¿ok? La yema serían los conos, aquí está la máxima concentración, rojos, verdes y azules, y la periferia, la yema, sería la máxima concentración de bastones. Hay una zona que denominamos fóvea, con V y E, no fobia, como el miedo excesivo. Bueno, ya. Eso también dio miedo. La fóvea es donde tenemos la visión más detallada. Por eso cuando estamos haciendo alguna cosa y alguien nos llama de otro punto, nos volteamos para enfocar a la persona que nos llamó. Queremos ver bien de quién se trata y saber en qué plan viene. Ok, y aquí esta gráfica nos indica a partir de la fóvea, y cuando nos alejamos del centro del ojo, ya sea hacia la porción nasal o hacia la porción temporal, disminuye la proporción, disminuye la concentración de células. Entonces, ese es el arreglo de la retina. Y aquí tenemos, esta gráfica nos muestra los diversos colores a los cuales cada tipo de conos que tenemos es
óptimamente sensible. Tenemos conos óptimamente sensibles al rojo, al verde y al azul violeta. Esta sería la longitud de onda que perciben óptimamente los bastones. Sabemos bien que muchos otros animales ven mucho mejor que nosotros. Sin embargo, el ojo humano tiene una característica que no todos los animales tienen. Poseemos visión de color. Les hablaba, por ejemplo, de los gatos, que son tan notables. Y de día, nuestra pupila, cuando hay mucha luz, se constriñe. La del gato, les decía a ustedes, se constriñe verticalmente. De noche, nuestra pupila se dilata. La del gato lo hace mucho más, con la desventaja para nosotros que de noche vemos así y el gato ve así. Para él no hay diferencia. Donde sí le ganamos es aquí. Nosotros vemos en glorioso Technicolor, mientras que Iki y todos los demás gatos, Iki es mi gato, ve así. Es decir, su visión es totalmente acromática. ¿Okay? Los perros lo mismo y muchos otros animales. Solo algunas aves y algunos mamíferos, ambos diurnos, tenemos visión cromática. Y por último, como si no fuera suficientemente milagroso el hecho de que podamos leer, solo podemos percibir los seres humanos 1/70 de todo el espectro electromagnético. ¿Qué quiero decir con eso? El espectro electromagnético son todas las longitudes de onda que existen. Y nosotros solo vemos esta porcioncita mínima. Todo esto es más chico, todo esto es más grande, inicia desde ondas ultrasónicas hasta la longitud de los rayos cósmicos, que es la más pequeña, 10⁻⁷, y básicamente en números cerrados vemos entre 700 nanómetros y 400. Esto, claro, en el caso de los hombres quiere decir que vemos rojo, morado, rosa, naranja, amarillo, verde y azul. Las chicas ven todos estos colores. Es decir, les ponen muchos nombres por la moda y por todas estas cuestiones. Vamos ahora, esto nada más es respecto a los ojos. Vamos a ver qué pasa con las vías visuales. El ojo ya se encargó de transformar energía luminosa en impulsos nerviosos que podemos analizar. Pero por dónde se van es otra historia complicada. Vamos a verla rápidamente. Se van por distintos sitios y llegan hasta el cerebro. Y aquí les platico la historia. Este es un corte. Aquí están ojo izquierdo, ojo derecho. Tenemos el campo visual, una parte izquierda que está iluminada en rojo, una parte derecha iluminada en verde. Pero vean lo curioso. El campo visual derecho proyecta sobre los lados izquierdos de nuestro ojo y viceversa. El campo visual izquierdo proyecta sobre los lados derechos de nuestro ojo. Para complicar todavía más el asunto, las vías nerviosas que salen de los globos oculares del lado temporal, es decir, el lado externo de nuestro coco, siguen una ruta que se denomina ipsilateral, que significa simplemente del mismo lado. Es decir, esas fibras proyectan al mismo hemisferio. Si estás en el izquierdo, van al izquierdo; si estás en el derecho, van al derecho. Por parte contraria, las fibras que parten de la porción nasal de los ojos se cruzan contralateralmente, y las que están del lado izquierdo se decusan en un lugar que se llama quiasma óptico y cruzan al lado derecho. Y lo mismo, las que están del lado derecho, del lado izquierdo del ojo derecho, se cruzan y se vienen acá. Esto es para crear más redundancia y garantizar que la información visual que recibimos sea analizada al menos correctamente por alguna de tantas vías. Y noten además, hay por lo menos 3 estructuras, 3 estaciones de relevo por las cuales la información visual pasa y empieza a ser analizada. Está en primer lugar el núcleo pulvinar, que se encuentra en esta zona, los cuerpos geniculados laterales del tálamo y los colículos superiores. Hasta después de pasar por ahí,
vienen a dar a la corteza visual primaria y es el primer punto de análisis. Después va a haber otros puntos de otras estructuras cerebrales que se encarguen de analizar todavía con mayor profundidad los estímulos visuales. El hecho de que tengamos dos ojos situados al frente, como muchos depredadores, nos da visión binocular. Esto causa que veamos tridimensionalmente. Vemos el mundo no como cuando leemos una ilustración en un libro o cuando vemos un cuadro. Vemos el mundo tridimensional. Notamos que las personas tenemos 3 dimensiones, a veces hasta más, pero por lo menos 3. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo comparando a un bicho humano con uno que no lo es. El humano tiene 140 grados de visión binocular, es decir, vemos profundidad en 140 grados. Este bicho, ¿de qué le ven cara? ¿Como de perro? Ok, este perro nada más tiene 60 grados y tiene de cada lado una muy amplia área de visión monocular. Nosotros lo tenemos mucho más reducido. Si ustedes comparan, volviendo al ejemplo de los gatos y ahora comparándolos con conejos, los gatos tienen los ojos muy al frente para crear un mundo lo más tridimensional posible, porque ellos son depredadores. Un conejo, por el contrario, es un animal de presa y lo que quiere es tener los ojos lo más a los lados posibles para poder anticipar lo más posible de qué lado se lo van a llegar a almorzar. ¿Okay? La ventaja de la visión binocular es que nos permite ver, aunque sea, esto sabemos perfectamente que esa pantalla es plana, les prometo que no hay ningún truco, no me puse de acuerdo con el maestro de Santiago para de repente hacer que el cráneo se viera tridimensional. Y lo que pasa también cuando por alguna razón perdemos la vista en algún ojo, sufrimos alguna pequeña lesión, una raspadura de la córnea y se nos tapa, es que fallamos gravemente la puntería, perdemos la visión binocular. Por lo menos a ella nomás le falló tirar el café. Es peor cuando es cerveza o coñac. Vamos a resumir entonces esta parte. En primer lugar, el mundo lo vemos tal y como es a pesar de que nuestros ojos lo invierten, ¿de acuerdo? ¿Sí recuerdan esa parte? Qué bueno, porque yo no. Enseguida, la información visual la procesamos hasta la última capa de la retina. La luz tiene que viajar por muchas partes antes de llegar ahí. Enseguida, el mundo lo vemos estable a pesar de que nuestros ojos están en constante movimiento. Esos movimientos que denominamos sácaras. Lo que está pasando aquí es que nuestros ojos nos mandan información, como si fueran una cámara fotográfica, nos mandan una serie grande de instantáneas y nuestro cerebro y nuestra mente se convierten en una cámara de cine de alto poder. Entre el ojo y el cerebro la información pasa al menos por 4 relevos y además de eso viaja por distintas vías. A pesar de eso, nunca vemos el mundo como si fuera una pintura cubista. Ahí tenemos un Braque y un Juan Gris, este es un cuadro de Juan Gris pinta a su cuate Picasso, y nunca vemos el mundo así. Integramos las imágenes perfectamente, es decir, corresponden bastante bien a lo que hay ahí afuera. Nuestros ojos mandan cosas relativamente incompletas y nuestro cerebro integra todo. Finalmente, la retina es una capa curva y plana, como estoy poniendo ahorita la palma de mi mano, a pesar de lo cual vemos tridimensionalmente. Vemos el mundo al derecho entonces, enseguida lo vemos estable, lo vemos a colores y lo vemos tridimensional. No le podemos pedir más. Ok, vamos a pasar ahora a la parte de los lenguajes humanos. Quiero hacer un énfasis muy importante aquí. El milagro realmente explota, realmente lo vemos en toda su plenitud, en todo su esplendor, cuando la información visual que llega al cerebro es de tipo lingüístico, es decir, cuando leemos. ¿Por qué? Porque la información lingüística desencadena toda una serie de procesos muy abstractos y muy complejos, y esto se debe a una razón muy importante. El lenguaje es un bicho muy abstracto y muy complejo.
Les había prometido que iba a hablarles de las propiedades básicas que tienen todos los lenguajes humanos. Nada más son 3 y son muy fáciles. La primera es esta. Se llama asignación simbólica arbitraria. Está muy apantallante el nombre, ¿no? Mañana que se encuentren a sus amigos van a decir, te apuesto a que tú no sabes lo que es la asignación simbólica arbitraria. Y no van a tener idea. La segunda se llama dualidad de estructura. Aunque el nombre está un poquito más fácil, la cuestión es un poco más interesante. Y en tercer lugar tenemos la productividad lingüística, que básicamente es la suma de las 2 primeras. Ahora les voy a pasar la película de qué es cada una. ASA fue propuesta por un lingüista suizo, se considera el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, y es muy sencillo en realidad. Lo único que quiere decir eso es que a las cosas les ponemos el nombre que queremos simplemente porque se nos da la gana. No hay nada inherente a ningún objeto, a ningún animal, a ningún fenómeno que nos haga decirle de alguna manera especial, ¿sí? Esta cuestión que tengo en la mano se llama micrófono. Bueno, claro, tiene raíces etimológicas y todo lo que ustedes quieran, pero si nos pusiéramos de acuerdo y le quisiéramos decir de otra forma, y todos estuviéramos de acuerdo en eso, lo podríamos hacer con toda facilidad. ¿Sí me explico de lo que se trata? Todas las palabras del lenguaje tienen esa propiedad. Por ejemplo, aunque están muy bonitos, no hay nada inherente a esta estructura que nos haga llamarle ojo, ay, olio, occhio o glasa. Diferentes idiomas le llaman como les da la gana y no tienen ningún problema para entenderlo. Las cosas se llaman como se llaman porque así lo acordó la comunidad lingüística de ese lugar en ese momento histórico. La dualidad de estructura significa que cada palabra tiene 2 niveles distintos. Uno es el de cómo suena y por lo tanto cómo se escribe. Ese es un negocio por una parte. Y por otra parte, totalmente distinta, está la cuestión del significado que tenga esa palabra. Pero parte del milagro, parte de lo más importante, es que para nuestra fortuna, a diferencia de un lenguaje como el chino, las letras no tienen significado por sí mismas. Lo que tiene significado es por... Eso no tuvo significado. Es cuando las combinamos para formar palabras. Ok. Para el naturalista alemán Alexander von Humboldt, la dualidad de estructura es una propiedad muy linda de la naturaleza, que significa que hacemos uso infinito de recursos muy finitos. Y les voy a dar ejemplos. Dualidad de estructura significa una progresión geométrica, es decir, una progresión que va aumentando cada vez más y más y más, o disminuyendo cada vez más y más y más, ¿ok? Ya que se inicia combinando muy pocas letras. Por ejemplo, en español tenemos 28, básicamente 28 letras, y con esas generamos miles y miles y miles de palabras. Dense cuenta el milagro que eso implica. Como si fuera poco, esos miles de palabras, a su vez las combinamos de acuerdo a las reglas de nuestra sintaxis, de la sintaxis de nuestro idioma, y generamos millones de oraciones. Y eso es prácticamente infinito, es totalmente abierto. Por eso admiramos tanto a nuestros grandes creadores. Por ejemplo, acaba de suceder, se despide de nosotros Carlos Fuentes. Es muy admirado porque fue un creador, porque pensó cosas que nadie había pensado antes, porque combinó las cosas como nadie las había combinado antes. Por eso admiramos tanto a los escritores, a los compositores y a todas estas personas, a los humoristas también, porque ven el mundo de una manera como nosotros no lo habíamos visto, de maneras nuevas. Y siempre van a seguir surgiendo estilos de pintura, estilos de música, estilos de literatura, y cada uno de ellos va a implicar un estilo diferente de hacer estas combinaciones. Quiero proponerles esto. La naturaleza es sumamente elegante, es sumamente económica. ¿Por qué?
porque tiene muy pocas estructuras en general y todas son muy eficientes. Les voy a dar algunos ejemplos breves. Por ejemplo, en astronomía, dos formas básicas, esfera o disco. Esfera, todos los planetas, satélites y demás canicas que andan por ahí rodando. Enseguida, disco, como por ejemplo la galaxia Sombrero en la constelación de Virgo. Enseguida, una combinación linda de ambas estructuras, esfera con disco, Saturno con sus anillos. Otra forma básica es la elipsis, la encontramos a todos los niveles. Por ejemplo, aquí, enseguida acá, enseguida a un macro nivel, a un nivel enorme y a un nivel molecular. Dense cuenta, a esto me refiero con elegancia de la naturaleza. Los ácidos nucleicos tienen únicamente 4 bases y con esas 4 bases se crea toda la vida que conocemos. Con esas 4 bases transmitimos nuestros rasgos a nuestros sucesores, los heredamos de nuestros progenitores y demás cuestiones. 4 bases, algunas cuestiones sintácticas del lenguaje, es un azúcar, un esto, un aquello, y creas toda la vida. Lo que quiero proponerles es que lo mismo pasa con el lenguaje. No hay un lenguaje humano que tenga más de 150 fonemas diferentes, es decir, 150 sonidos básicos. Con eso creamos todo lo que podemos expresar en cada uno de nuestros lenguajes. Por último, la productividad. Por combinar asignación simbólica arbitraria y dualidad de estructura, todo lenguaje natural humano tiene la característica de ser inherente y expansivamente creativo, por las razones que les mencionaba hace un rato. Ahora, el último milagro, la escritura. El último que sabe que existe el agua es el pez. Hasta que una persona, por ejemplo, sufre un accidente muy serio o padece una enfermedad muy severa, puede perder algunas de sus capacidades lingüísticas, y es una de las maneras en las cuales llegamos a averiguar que ese proceso de hablar, que ese proceso de leer es mucho más complicado de lo que suponemos. Hay personas que tienen afasias, hay personas que tienen agrafias y otros problemas lingüísticos, y solo ahí nos damos cuenta lo absolutamente automático que hacemos todo esto. Estamos oyendo que alguien nos habla y le entendemos perfectamente, no le decimos cada 10 palabras, a ver, detente, déjame procesar lo que me estás diciendo, dame una media hora y te respondo. No, le estamos respondiendo así, le estamos entendiendo rápido. Y lo mismo cuando leemos, estamos creando significados, estamos creando nuestra comprensión. La escritura es un milagro particular por esta razón. Obviamente surgió muchísimo después del lenguaje. Primero se crearon los primeros lenguajes naturales y hasta después empezamos a representarlo gráficamente. El lenguaje nos hizo humanos, la escritura nos dio permanencia y nos permitió comunicarnos, no solo unos con otros en este momento, sino también a través del tiempo. La escritura, como la conocemos, por ejemplo en español, evolucionó a partir de formas muy primitivas. Inicialmente se hacían piececitas de barro que significaban distintas cosas para llevar la cuenta, por ejemplo, de lo que poseíamos. A esta, en Sumeria, un óvalo de barro en forma con una cruz representaba una oveja, esto representaba algo más, etcétera, etcétera. Pero imagínense si en vez de tener esta biblioteca estupenda, tuviéramos un acervo de piececitas de barro, necesitaríamos miles de veces la capacidad que tiene la biblioteca. Los jeroglíficos mejoran un poco la cosa, pero no mucho. Una de sus dificultades serias es que en los egipcios, por ejemplo, se podían escribir sin ningún problema para quien escribía, pero sí para quienes leían, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo para arriba o de arriba para abajo, como le diera la gana al escriba. Con otro problema, el jeroglífico no tenía obviamente segmentación de palabras y no tenía puntuación y no tenía nada. O sea, no podías poner medio león, tenías que poner el león entero. Como no puedes poner ahora media A o media F. Acá no podías poner medio león o media palmera o medio halcón, tenías que poner a todo el bicho entero.
Entonces, eso obviamente limitaba la flexibilidad en la interpretación de esos lenguajes escritos. Lo mismo ocurrió con los sistemas numéricos. Al principio se usaban rayitas pues para decir cuántos borregos tienes o cuántos novios traes esta semana, etcétera, etcétera. Pero imagínense lo que ha de haber sido multiplicar con notación romana 1990 por 39. Mañana les tomo la tarea. La escritura nació con la revolución neolítica. Esto ocurrió básicamente en el valle entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona de Mesopotamia, y ahí pasaron cosas muy importantes para la historia humana. Pasó lo siguiente. En primer lugar, se dio un giro mental trascendental. Hasta entonces los seres humanos se mantenían gracias a la cacería, que era muy divertida, sigue divirtiendo a muchos, lamentablemente, y a que se apropiaban lo que se encontraban, sí, a la recolección. Pero a partir de ese momento surgieron cuestiones muy importantes. Por ejemplo, la domesticación. Se empezaron a domesticar, técnicamente hablando, tanto semillas como animales. Por ejemplo, los animales se empezaron específicamente a criar con fines de aprovechar su carne, su leche, su lana, sus huesos, todo. Muy aprovechables. Y lo mismo con las semillas. Empezaron a crear especies que rendían cada vez más, y esto tuvo consecuencias muy interesantes. Como raíz de esos comportamientos humanos empezaron a darse, surgió la vida sedentaria en asentamientos. Es decir, la gente empezó a vivir en pueblos, ya dejaron de ser nómadas, ya dejaron de vivir en cuevas, ya empezaron a formar núcleos donde habitaba la gente. Empezó a nacer la noción de que no solo pertenezco a esta familia, sino pertenezco a este clan, pertenezco a esta tribu. ¿Ok? Y como consecuencia de eso, también surgió la división del trabajo. Ahora había quienes hacían la recolección, quienes mataban los animales, quienes cortaban la carne, quienes la salaban para preservarla. Empezaron a surgir muchas diferentes actividades. Como consecuencia de la división del trabajo, surgió el comercio. Si yo hago tal cosa y tú haces tal otra, vamos a hacer intercambio de las cosas que tenemos. Y una consecuencia más intelectual, le podríamos llamar, es que surgen la cultura, la civilización y, por supuesto, dentro de ella, la escritura. Por ejemplo, una de las primeras ciudades sumerias, Uruk, estaban Ur, Nínive, una bola de cuestiones así, usaban este tipo de tabletas, también de barro o ya de piedra, para simbolizar las propiedades con las cuales contaban, entre otras cosas, grano, propiedad, las tierras y el ganado. ¿Okay? Esos signos pasaron después a ser pictogramas y eventualmente ideogramas. Y hasta mucho después, estoy hablándoles del transcurso de siglos, esos signos pasaron finalmente a representar solamente sonidos, y con eso se hizo mucho más abstracto el lenguaje escrito. Este es un pictograma, pueden ver claramente espigas de cereales, pueden ver aquí un pez más o menos bien simbolizado y otros objetos. Y estos son distintos ideogramas del alfabeto sumerio, del alfabeto, entre comillas, egipcio y del chino. Y aquí está un hombre primitivo explicándole a otro que esos son los pies de página. La última parte del milagro es el uso de un alfabeto completo. Es decir, entendemos por un alfabeto un conjunto fijo de letras donde cada una de ellas representa un sonido. Se le llama alfabeto verdadero al que ya contiene tanto consonantes como vocales. Fue lo último en surgir. Antes de eso se usaban sistemas llamados abyades.
El primero, para variar, fue el alfabeto griego, fue el primero en usar vocales y consonantes, de acuerdo con la mayoría de los expertos, y deriva del fenicio, que era un sistema que no tenía vocales. A la fecha sigue habiendo varios sistemas que no contienen vocales. Por ejemplo, la escritura árabe y la escritura hebrea no tienen vocales, ¿okay? Aunque ahora ya se modificaron y en hebreo usan ya algunas vocales, aleph, todos esos. Aquí está también otra parte de la tarea que les vamos a tomar mañana. Son distintas versiones del alfabeto griego, desde el más primitivo, pasando por jónico, ateniense, corintio, hasta llegar al moderno. Obviamente nada más las mayúsculas para no complicarnos. Pero sí pueden ver de izquierda a derecha la evolución que han tenido los diferentes símbolos. Y ya están presentes las vocales. Ya está alfa, epsilon, omicron y demás. Okay. Y este es un mapa de los alfabetos que se usan en el mundo, alfabetos verdaderos que se usan en el mundo. Toda la zona de este azulito así medio. ¿Qué azul es? A ver, una chica que me diga. ¿Qué azul es? Azul cielo, muchas gracias. Azul cielo es toda Europa occidental, todo el continente americano, prácticamente toda Oceanía, incluido también acá Madagascar por este lado, África subsahariana, todos ellos usan el alfabeto latino, es decir, el que nosotros mismos usamos. África Norte y porción del mal llamado Medio Oriente, es Medio Oriente nada más para franceses e ingleses, para nosotros es otra cosa. Se habla árabe y se escribe árabe y todas sus variantes. La parte amarilla y demás es chino y todas sus variantes, ¿ok? Todos esos son lenguajes alfabéticos. Ah, bien, aquí en ¿este qué sería? ¿Es un qué? Sí, pero ¿qué color? Lila. Ah, está bonito, está exótico ese color. Es el alfabeto cirílico que se usa en la actual Rusia, Ucrania y otras hasta por acá. ¿Ok? Esa es más o menos la distribución actual. Me dio mucha pena no encontrar que hubiera nada original en México, pero hay un problema. Todos los lenguajes indígenas mexicanos no son alfabéticos estrictamente hablando. Tienen otras complicaciones, son logográficos, pictográficos, ideográficos, pero no hay uno solo. Maya, otomí, cualquiera de ellos, no llegó a ser alfabético. Ahora van a decir, oye, todo este rollo está bien padre, pero ¿qué es leer? Yo vine aquí a que me dijeras qué es leer. Y vamos a entrar por fin a la cuestión de la lectura, ya después de haber puesto los fundamentos. Leer significa alguna de estas cosas, ustedes van a decirme cuál les gusta más. Puede ser transformar letras en sonidos, o bien saber pronunciar correctamente las palabras de un texto, no sonar como locutor deportivo de Televisa, captar las ideas que están contenidas en un documento, o bien interpretar los escritos correctamente. ¿Cuál creen que sea? 1, 2, 3 o 4. Hagan sus apuestas. ¿Quién dijo todas? Muy bien, champaña para ellas, por favor. Es correcto, pero es mejor como les voy a mostrar ahorita, en el orden en que se las presenté. Sí, es cierto. Sí transformas letras en sonidos cuando lees. Sí también pronuncias correctamente las cosas. Sí también captas las ideas. Pero la esencia de la lectura es que logres crear en tu mente la idea más parecida posible a la que tuvo la autora que escribió lo que estás leyendo. Cuando tu mente reproduce algo, si no idéntico, sí lo más parecido posible a lo que tuvo esa persona cuando lo escribió. Cuando hagas eso, estás leyendo correctamente. ¿No lo creen? Les pido que pongan atención a lo que va a aparecer en la pantalla ahora. ¿Cierto?
Bedard. Ok. Ahora voy a pedir 21 voluntarios. Ok, una persona que ahorita me va a ayudar a contar. Necesito a alguien que cuente muy bien, muy rápido, sin ningún error. ¿Quién dijo yo? De uno en uno, por favor, no se amontone. Ahí tenemos un voluntario. Ven. Y ahora, de este lado 10 personas y de aquel lado otras 10 personas. Y nos repartimos una hoja cada quien. No, pero se pueden quedar en su lugar, no importa. Tranquilos, cómodos. Van a necesitar nada más algo con que escribir. Ya hay 10 personas por acá y 10 por allá. ¿Sí? Ok. Los demás también pueden participar, pero solo vamos a contar a los 10 de la derecha y a los 10 de la izquierda de acá. Ok. Vamos a empezar entonces. Lo que voy a hacer, gracias, es presentarles 14 frases. 14 frases que integran una idea. Son muy breves, son muy pequeñitas, son muy sencillas. Hasta yo las puedo entender, así que no se preocupen. Les voy a pedir que las lean con mucha atención, porque más adelante lo único que voy a pedir es que intenten recordar, no exactamente la frase, pero sí la idea que transmite, ¿de acuerdo? Ok. Por último, antes de hacer eso, ¿quiénes quieren ser los listos? ¿Allá o acá? Allá. Ok. Ella respondió primero, se lo agradecen a ella. Correcto. ¿Vale? No lo digan. ¿Quiénes más están acá? Son mis voluntarios. ¿Contigo? ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Claro. ¿Quiénes más están? ¿Ustedes? ¿Hasta acá? Ya son muchos más. No. Hasta acá. ¿Ok? Pasamos por acá y lo empiezan nosotros. A ellos no. Ok. ¿Están claros de lo que vamos a hacer? ¿Tú también? Pero tú estás del lado bueno, ¿no? Okay. Vamos a empezar entonces, pongan mucha atención. Terminando, les voy a pedir que reproduzcan todas las que puedan.
¿Sí? Sí. Bien. A quienes no les enseñé la hojita con la clave secreta, por favor, en primer lugar les voy a pedir que pongan sobre qué creen que trataron las frases, sobre qué tema creen que estoy hablando. ¿Ok? Por favor, pónganlo sin miedo alguno, no será ninguna interpretación psicológica escabrosa de ello, aunque si insisten se las puedo dar. Ok, ¿sobre qué creen que estoy? Y ahora, por favor, todos traten de escribir todo lo que puedan de lo que les puse. Todo lo que se puedan acordar. Incluida la... No, es cierto, la puntuación. Parece que de este lado ya no están escribiendo muchos, ¿verdad? Algo les ha de haber pasado, seguro. ¿Y de acá sí siguen escribiendo o ya terminaron? ¿Siguen? ¿No les da pena? O recuerdan más o escriben más lento, ¿no? Algo pasó ahí, alguna de las dos cosas. ¿Les parece que le paremos ahí? Ok. Les pido por favor que cuenten el número de frases que lograron recordar correctamente. Se los vamos a pasar nuevamente para que puedan hacer el conteo. Ok, empezamos. Esta de primera, 1, ¿sí? 2, y así sucesivamente. Vayan contando cuáles tienen. Ok, cuenten por favor cuántas recordaron en total. A ver, y vamos a hacer un pequeño conteo. Primero, este lado. 4, 7, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7. Ok, más o menos el promedio sería 4 y medio, así, a ojo de buen cubero. Vamos a ver el otro lado. ¿Cuántos? 4, 6. ¿A poco les ganaron? ¡Qué vergüenza! 5, 5. Sí, les ganaron, los golearon. 4, 5, 5, 4. Quedaron iguales, ¿no les da pena? A ver. Ahora viene la parte divertida. ¿Sobre qué suponen que es
¿Cuál supone que es el tema? Quienes no lo vieron, obviamente. Sobre el ser humano y social. Ok, eso suena muy bonito. ¿Cuál? Ok, pesca, sí. Sobre lo que es mejor. Supérate a ti mismo, sí me hace falta. Pero no vamos a hablar ahorita de eso, por favor. Pensaba que no íbamos a hablar de cosas personales. ¿Algo más? ¿Alguna otra hipótesis? Ok, sí, también tengo, pero insisto que no entramos en cosas personales. Una guía de vacaciones, está muy bonito eso. A ver, allá de la gorra. Igual tú sí sabes. Muy buena. Ahora les voy a decir sobre qué estuvimos hablando y les voy a pedir que revisen su mente y vean cómo van a integrar ahora todas estas frases. ¿Sí, por favor? El tema fue... ¿Qué pasa ahora en su mente? Ya saben el contexto. El contexto era cómo volar papalotes. Obvio, es mejor un periódico que una revista, requieres mucho espacio, es definitivamente mejor la playa con unas piñas coladas, etcétera, 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 etcétera. Todo se integra. Ahora pueden crear significado. Es por eso que cuando están en clase, los muchachos se les dice: aprende las cosas en tus propias palabras, dale significado a lo que estás aprendiendo. Esa es la importancia de hacer las cosas en función de nuestra experiencia. ¿Qué es lo que demostramos? Exactamente eso. Por ejemplo, que saber el contexto es muy importante. Un chiste de Mafalda dice: se quejan los niñitos que no entienden a los papás. Entonces Mafalda le explica a ellos: mira, ¿qué pasa cuando llegas tarde al cine y ya empezó la película? Que no le entiendes muy bien. Lo mismo pasa con nuestros papás. Ellos ya estaban aquí y nosotros acabamos de llegar. Es decir, voy a tardarme en entender el contexto. ¿Qué es este negocio de la vida? Ok. Entonces, primero que nada, la importancia del contexto. Segundo, es una buena manera de reducir incertidumbre. En términos técnicos, en psicología cognitiva, definimos la información como la reducción de incertidumbre. Cada vez que yo te doy información por el mismo precio, estoy reduciendo tu incertidumbre. No solo te digo qué es, sino que a la vez que te lo digo, también te digo qué no es. Si ustedes no me conocieran y yo hubiera entrado aquí, el momento en que les dijera: hola, ¿cómo están? Me llamo Víctor Manuel, no solo estoy diciendo mi nombre. ¿Qué estoy diciéndoles? Que no me llamo Alberto, Carlos, Ramiro, Gonzalo, ni ninguna otra cosa. Cuando decimos algo, reducimos, si somos informativos, estamos reduciendo incertidumbre. Y esto es igualmente cierto. Una cosa es leer, una cosa es pasarle los ojos por encima de las cosas, y otra muy diferente es interpretar. ¿Saben dónde se nota muy claramente eso? En los poemas. Podemos entender perfectamente cada una de las palabras que integra un poema. Eso no quiere decir que estamos entendiendo el significado del poema, que estamos entendiendo las metáforas. Por ejemplo, Federico García Lorca tiene una obra que se llama Romancero Gitano. El segundo de los poemas es Preciosa y el aire. Preciosa es una gitana, que está muy guapa. Entonces empieza diciendo: su luna de pergamino, preciosa tocando viene, por un anfibio sendero de cristales y laureles. Suena bonito, ¿no? Era un gran poeta. ¿Qué es luna de pergamino? Es una manera muy poética de decir. Si fuera un reportero, hubiera dicho: va una gitana tocando un pandero. Pero era un poeta, entonces nos dijo: su luna de pergamino, preciosa tocando viene. ¿Han visto la luna cuando está llena? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se le ven las manchas? El pergamino es piel animal, es epidermis animal, y se ve muy parecido, y tiene la misma forma. Está haciendo una metáfora visual, le está poniendo palabras a una metáfora visual. Eso es lo lindo cuando no solo lees, sino empiezas a entender el significado, empiezas a interpretar el verdadero mensaje en toda su profundidad, incluso, por ejemplo, en su contenido estético.
Y por último, esto les demuestra claramente que leemos con la mente, no con los ojos. ¿Recuerdan el escrito con las letras revueltas? A pesar de todo lo pudieron entender sin ningún problema, ¿cierto? Eso te demuestra, nunca leemos letra por letra, ni siquiera palabra por palabra. Lo que hacemos es ir buscando significado. Y ese es el fondo y el meollo de la lectura. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, si nos permite, doctor, podríamos destinar algunos minutos a algunas preguntas. Bueno, yo tenía una pregunta sobre cuando mencionaste que era un poco decepcionante no haber encontrado un alfabeto en México. ¿Por qué considerar menos un sistema pictográfico o ideográfico que un sistema de alfabeto, siendo que son orígenes muy diferentes, son pues traducción, o sea, la escritura es como la traducción de un proceso mental diferente? Ese es, bueno, son dos preguntas. Bueno, primero la respuesta de la... ¿Sí se oye? Ok. Lo único que cambiaría de la pregunta es, de ninguna manera dije que es menos, lo único que dije es que no es alfabético. Pero sí paga ciertos precios con esos idiomas. El precio es que cuesta trabajo interpretarlos. Te pasa lo mismo actualmente con hebreo y árabe. Puesto que no tienen vocales, se presta a diferentes interpretaciones, es un poco más ambiguo, entonces pagas un precio por ello. No es tan claro no es tan claro el mensaje para quienes lo están leyendo, ¿sí? Actualmente es obvio que necesitas, entre más compartas elementos de la cultura de la persona que escribió algo, te va a ser más fácil entenderlo. Obviamente, supongo que habrá cosas de los escritos, de las obras de Shakespeare que nosotros no podamos entender simplemente porque no compartimos ni esa cultura, ni ese idioma, ni esa época. Y pasa lo mismo con todos estos idiomas, ¿no? Va a ser muy difícil lograr captar todo lo que realmente quisieran decir. Es nada más, pero dije que son diferentes, que no son alfabéticos. Ganas un poco más con el alfabeto, es lo que ganas. Pero no que sea menos, ni nada, o sea, no es una evaluación, es una descripción. Y la segunda es respecto a la escritura. Podría ser como el lado positivo de la escritura, pero yo estaba pensando que es un arma de dos filos muy poderosa, porque el desarrollo, yo diría, uno de los más cabrones que tuvo la humanidad fue... Eso quiere decir difícil, ¿verdad? Pues, más chingones. Entonces es muy diferente. Sí, ya son dos, ya son tres preguntas entonces. Bueno, más chingones, más padres que tuvo la humanidad fue justo mucho antes que estuviera la escritura, ¿no? Cuando se empezó a hacer sedentario, como empezó la agricultura y todo eso, fue todo eso antes de la escritura. Lo que vi que coincide perfectamente con la escritura también es el surgimiento de grandes imperios, ¿no? Porque al momento que se puede escribir como en las leyes, a la hora de que la ley es escrita y ninguno se supone que la ignore, entonces puedes controlar a todo el resto diciendo, bueno, está escrito acá, la ley lo dice, siendo que no es tan intrínseco en el imaginario de la gente como en las palabras. Pero yo creo que el control social o de otras personas o de otros grupos ya existía mucho antes de la escritura, eso no hay duda. Lo único que hizo fue, como dices, reglamentarlo, sancionarlo y demás. Pero también necesitas cierto nivel, entiendo más o menos por dónde va la cuestión, pero a la par yo añadiría que también necesitas una cierta noción de la importancia del orden,
de la conducción de tus negocios, que si tú vives aquí y esta es la barda que limita tu casa, entonces nadie tiene derecho a entrar a tomar tus propiedades o cualquier otra cosa. Eso también es parte de la cultura, ¿no? De la noción bien entendida de propiedad privada. ¿Okay? ¿Alguien más? Sí. Yo sí quisiera comentarle que qué es lo que ocurre con el cerebro, cómo nosotros podemos almacenar tanto a través de los años con la lectura, es decir, la memoria cerebral que tiene una capacidad tremenda. No puedo hablar de las computadoras comparadas al pequeño cerebro que tenemos, que abriga una cantidad de información tremenda de siglos, de años, porque estamos aprendiendo cosas de siglos atrás. Estamos nosotros, sobre todo que estamos en esta era, traemos una información tremenda a leer, por supuesto, ¿no? Tal es así que cuando una persona, son dos preguntas. La primera es esa: ¿de qué manera el cerebro es tan capaz en el sentido de abrigar tanta información? Y la otra es: ¿por qué las personas que más leen, cuando entran en algún problema de coma o alguna situación neurológica donde pierden la capacidad neurológica, si llegasen a despertar, es precisamente porque han leído y tienen esa información? Sus conexiones, tengo entendido, de neuronas se concentran tan rápido. A la que nunca en su vida ha leído, es posible que se quede en coma para siempre. ¿Hay algo de verdad a esto? Sí, son muy buenas felicidades, preguntas. doctora, ante todo. Una magnífica tarde. Gracias. En respuesta a la primera, no conocemos a nadie, absolutamente a nadie en el mundo, que pueda decir: oye, yo ya no puedo aprender nada más. Siempre tenemos la capacidad de aprender más y más y más. De hecho, se le llama la paradoja del experto. Cuando una persona sabe mucho acerca de algún área, sea la que sea, matemáticas, deportes, chistes, no importa qué, siempre va a poder aprender más. ¿Cuál es uno de los secretos? Volviendo al tema de la elegancia de la naturaleza, a que las personas que saben mucho acerca de algo, vuelvo a insistir, no importa cuál sea el tema, tienen altamente organizado ese conocimiento. Entonces es muy fácil cada vez asimilar más. Conocemos muchos directores de orquesta, por ejemplo, que dirigen obras completas de memoria, no necesitan tener la partitura frente a ellos, y sin embargo saben perfectamente qué debe hacer cada uno de 60, 70 o más de 80 instrumentos en qué momento, y pueden dirigir perfectamente la obra. Y no es algo excepcional. En matemáticas también hay muchos ejemplos de personas con memorias verdaderamente notables. En literatura es lo mismo. Algunos de ustedes recordarán a un cronista de deportes mexicano, el Mago Septién. Sabía series mundiales jugada por jugada. El tipo podía decir: ah, sí, esta jugada me recuerda a la serie mundial del 36 entre Yankees y Cardenales de San Luis. Estaban en la sexta entrada, en la parte baja, con 2 outs y hombre en tercera. Y el tipo se acordaba perfectamente de cada jugada. ¿Por qué? Porque le gustaba. En primer lugar, el factor motivacional es muy importante. Cuando haces lo que te gusta, lo haces mucho mejor. Ahí no hay ningún secreto, ni siquiera necesitan un psicólogo que se los venga a decir. Pero es importante tenerlo en mente. Es importante tenerlo en mente porque también por el mismo precio va a ser el camino a que tu rendimiento intelectual sea mucho mayor. Entonces, yo creo que la característica más importante de la memoria es su altísimo grado de organización. Es decir, cómo tenemos categorizado nuestro conocimiento. Entonces, es por eso que siempre vamos a poder seguir aprendiendo cada vez más y más y más. De eso no hay ninguna duda. Respecto a lo segundo, indudablemente una persona con conocimientos, cuando se repone de ciertas clases de trauma o de enfermedades severas, lo hace mucho mejor. Y eso me da pauta para hablar muy rápidamente de algo. Existe la idea equivocada que por el solo hecho de que una persona es de mayor edad, pierde ciertas capacidades intelectuales. Sin duda, perdemos capacidades físicas. ¿Recuerdan que les hablaba del cristalino? Como una cebolla concéntrica, bla, bla, bla. Con los años se va pigmentando y cada vez
filtra menos luz. Eso es físico, pero se puede arreglar. Ahora ya hay operaciones con las cuales te sustituyen el cristalino y te ponen uno biónico. A mi mamá le cambiaron los cristalinos, padeció cataratas y era mujer biónica porque tiene cristalinos nuevos y veía perfecto. Mejor que antes, eso me dio mucha envidia. En lo físico sí, con la edad te haces menos elástico, menos rápido, menos fuerte, pero lo intelectual permanece y sigue haciéndose cada vez más refinado, más poderoso, cuando existe. Entonces, no es cierto que decrece la memoria, etc. Puede que lo que decrezca sea la actividad de la persona, pero si te mantienes activo intelectualmente, vas a seguir así, indefinidamente. Doctor, ¿qué opinión tiene acerca de esos cursos o métodos de lectura fotográfica? Gracias por hablar de eso. Es un buen motivo de chistes. La pregunta sí la escucharon, ¿verdad? Ok, mi opinión es que es una excelente manera de desperdiciar tu dinero. Mejor dámelo a mí. Yo también aplaudo, gracias. Imaginen que son directores de cine y quieren grabar una escena de mucha acción. Ninguno de ustedes le diría a su camarógrafo, ¿cómo te llamas? Rolando. Rolando, oye Rolando, mueve bien rápido la cámara para que se vea muy activo. ¿Alguna vez te han dicho eso? Ni te lo dirán. Hay muchos conceptos equivocados con la lectura dinámica. Yo lo clasifico en la misma categoría que los métodos para bajar de peso en 3 días sin dejar de comer, sin dejar de beber como lo has estado haciendo todo este tiempo, o los remedios para que te vuelva a salir el cabello. Créanmelo, no funcionan. Tampoco la lectura dinámica, veloz, etcétera, etcétera, no puede funcionar. Te ponen a hacer una bola de locuras y sonceras, como por ejemplo ponerte a seguir el renglón con tu dedo. Han visto que los ponen muchas veces en las escuelas a los niños a hacer eso, porque se han dado cuenta que cuando tenemos alguna duda, nuestros globos oculares se regresan. Entonces, por alguna mágica razón, alguna de esas personas pensó que las regresiones son negativas. No. La regresión lo único que quiere decir es que, ¿sabes qué? No entendí, mejor me regreso. Para asegurarme que estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Podemos hacer, hay aparatos fácilmente asequibles para hacer el trazado de los movimientos oculares. Si te pongo a leer algo que tú conoces bien, algo de acerca de un tema que te gusta, te vas a ir de seguidito con 1 o 2 regresiones por renglón. Pero si te pongo un tema totalmente arcano, totalmente desconocido, escrito con términos técnicos y complejos, vas a hacer 127 regresiones por renglón. Pero nótese, el ojo es la cámara, la computadora está acá adentro. La computadora es la que no está entendiendo y le dice a la cámara, Rolando, por favor, regrésate porque no entendí, mano. Entonces, no te pueden enseñar a leer más rápido. Si dijeran, te vamos a enseñar más cosas, vamos a profundizar tu conocimiento del lenguaje, te vamos a enseñar, por ejemplo, el poder que tienen las palabras, te vamos a enseñar que las palabras tienen estructura, muchas de ellas tienen prefijos o tienen sufijos, y eso es un predictor que te permite ir leyendo más rápidamente. Si una palabra empieza con pre, es que anticipa algo. Vas a la preparatoria, vas a preescolar, te hacen los análisis prenupciales, aunque ya sea un poco tarde, pero no importa, etcétera, etcétera. Y si te digo que algo lo hiciste X-mente, te estoy diciendo que lo hiciste de cierta manera, lo hiciste inteligentemente, rápidamente, como un zorrillo-mente, etcétera. Entonces, díganles que no estoy. Es un sufijo que indica forma de ser algo, es un adverbio de modo. Cuando te empiezo a hacer notar esas propiedades del lenguaje, cuando aprendemos ciertas raíces, vamos a leer mucho más eficientemente. En última instancia, a mí no me importa en absoluto
leer 3 o 5 segundos más rápido de lo que lo hacía antes. Lo que me importa es entender lo que estoy leyendo. Ya lo dijo Woody Allen. Tomé un curso de lectura dinámica y leí La Guerra y la Paz en 15 minutos. Creo que es algo sobre Rusia. Doctor, felicidades y gracias. Son dos preguntas. Una, cuando estudiando el arte, la historia del arte, ahí dicen que cuando éramos cazadores teníamos una propiedad que llaman eiretismo. No sé si será cierto. Cuando estaba demostrando el ojo, me quedé pensando, ya perdimos esa propiedad de ver el animal para después representarlo en la cueva. Esa es una. Y la otra sería, pues es totalmente diferente. Si todos los humanos somos iguales, la misma capacidad cerebral y todo, ¿existirá algún tipo de fenómeno que sea capaz de producir y de escribir? Estoy pensando en Sor Juana, que a los 3 años comienza a leer, a los 14 la examinan un grupo de peritos, y ahora para entender su primer sueño parece que se adelantó a la física cuántica, algo así, ¿no? Entonces, esto lo relaciono, ¿qué hacer para que el pueblo de México, ya sabemos que la economía, pero para que todo... Me niego a responder esa pregunta, no quiero que acabemos llorando todos aquí. Sí, bueno, eso es brevemente, gracias. Gracias. Primero, punto muy padre, eidético, memoria eidética. Eidético significa algo pictórico, ¿no? Los niños preverbales, los niños antes que aprendan a escribir, tienen una fantástica memoria eidética. Recuerdan muy bien las escenas, recuerdan muy bien todo lo que está ahí. El precio que pagamos por aprender a leer y escribir bien, nos hacemos mucho menos eidéticos a lo largo de nuestro desarrollo. Hace un comentario muy padre cuando dice, por ejemplo, arte rupestre, ¿no? Si estoy entendiendo bien. Tiene 2 partes, una muy padre y otra que, chispas, qué lástima. La muy padre es que son pinturas fantásticas, las cuevas de Altamira, etc. El único problema de esas culturas es que no tenían escritura, entonces nunca vamos a poder saber por qué pintaron eso. Era porque decían, mira qué padre, a este mamut nos lo merendamos aquí todos, a mi primo le tocó chuleta, a mí me tocó filete, a otro le tocó espaldilla, etc. O no sabemos si los veneraban, o no sabemos qué tenían en mente cuando pintaron eso. Y eso fue la falta de escritura. Por eso hablo de los precios que culturalmente se han pagado por tener solo ciertas clases de escritura. Si yo tengo un alfabeto, te voy a poder perfectamente, me van a poder leer, los que quieran aburrirse mucho, dentro de 500 años y van a decir, de eso habló Víctor Manuel. Pero si dejo pictogramas o ideogramas, van a decir, pues ¿sabes qué? Creo que quiso decir tal y cual cosa. Entonces, esa es la cuestión con lo eidético. La segunda cuestión era... Si la naturaleza tiene algún fenómeno para aprender, para saber, para ahí sí lo dijo Aristóteles, la práctica. Lo que te lo va a dar es la práctica. Y sí, desde cierto punto de vista muy real y muy cierto, básicamente venimos todos con el mismo equipamiento intelectual, pero depende mucho cómo, es igual que un cuerpo, ¿sí? Si una persona hace ejercicio, se mete al gimnasio, practica tal o cual deporte, o si por otra parte se dedica a estar frente a la televisión, comiendo comida chatarra y tomando refrescos, las consecuencias van a ser muy diferentes. Entonces sí, venimos con muy diferentes equipamientos, y para no ponernos a llorar solo voy a decir, distintos países y distintas culturas privilegian en su pueblo ciertas conductas. En ciertos países hay una densidad, por ejemplo, de librerías y bibliotecas enorme. En otros, eso está decreciendo constantemente. Y las consecuencias son bastante obvias también. Pasemos a otro tema, ¿les parece? Sí. Maestro, buenas tardes. Sí. Yo soy María Luisa Guayo, lo felicito
muy interesante su conferencia. Gracias. Y agradecer a Manuel porque de verdad que qué bueno que se presente este tipo de conferencias. Lo que yo le quería comentar es que yo pertenezco a un grupo que se llama Club de los 120. Nos reunimos de todas las edades y... ¿Incluso pueden aceptar a la mía? Claro. Ah, gracias. Es que a mí me la viven con carbono 14. No hay mucho más viejitos, ¿eh? Muchísimo más. Usted es muy joven, usted es muy joven. Champaña y caviar para la maestra. Le comentaba, entonces, parte de todo este club trabajamos investigando para vivir con mejor calidad de vida, que creo que eso es una cosa muy importante. Dentro de esos planteamientos, uno de los más importantes es la lectura. Y de las cosas así que a mí me parecen muy interesantes es el asunto de que los seres humanos, a medida que leemos más, tendemos a evitar, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Bueno, es una de las invitaciones que se hace a los seres, o a las personas que lean. Y el otro asunto que entiendo, bueno, tal vez la conferencia me permitió entender o las razones, o muchas de las razones, y es que hacemos que nuestro cerebro se mueva con una cantidad de cosas increíbles. Y entonces, gracias, porque en verdad que entiendo ahora por qué es muy importante leer. Es lo mismo que el ejercicio físico para el cuerpo. Claro. Lo que decíamos antes, uno puede llegar en un estado físico bastante razonable a edades muy avanzadas y está bien. Y lo mismo pasa con el ejercicio intelectual. Entre más se practique, ayuda a evitar bastantes cuestiones. Y el otro nada más, y esto a lo mejor es un comentario, a lo mejor también puede ser una pregunta. Dentro del club también muchas veces leemos algún texto y comentamos, todos los que participamos hacemos comentarios sobre el texto. Muchas veces uno ya tiene, porque normalmente la lectura creo que es algo muy individual, pero al colectivizarse hay un enriquecimiento increíble, a puntos tales que una compañera que es escritora, en una ocasión leímos su libro y ella nos decía que nosotros habíamos interpretado su libro, tal vez superamos lo que ella quiso decir, un poco por el comentario inicial que hizo, ¿no? No sé qué le parece. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias. Bueno, tenía un poco de curiosidad por saber en qué momentos digamos, del desarrollo cognitivo se empieza a desarrollar la capacidad, por ejemplo, para entender el sentido figurado. Buenísima pregunta. No es inmediata. No es inmediata. De hecho, tenía una colega, una psicóloga americana, iba a decir gringa, pero americana, que filmó a niños, a parejas de hermanos, jugando figurativamente. Entonces una niña como de 6 años hacía como que le entregaba algo, que obviamente no existía, a su hermanito de 3 y medio, 4, y el niño la veía así con una cara de ¿qué te pasa? ¿Estás tonta o qué? Aquí no hay nada. ¿Sí me explico? Solo llega a cierta edad. Si tú ves, por ejemplo, la teoría de Jean Piaget, entre otros muchos, acerca del desarrollo cognitivo, te dice que pasamos por una serie de etapas de desarrollo, donde empezamos desde las operaciones más concretas, que si yo te tapo algo, tú supones que ya no está ahí, ¿ok? Hasta que llega un desarrollo ulterior, donde aunque yo oculte algo de tu vista, obviamente
tú ya no piensas que desapareció o que ya no está, sino sabes que está detrás de lo que te puse para ocultárselo. El sentido figurado surge igual, el sentido del humor surge igual. Entonces es parte toda de nuestro desarrollo, exacto, a lo largo de nuestra vida, pero aparece temprano relativamente. Ahora depende también la profundidad del material que tú le presentes. Si presentas una metáfora como la de García Lorca, alguien dijo ahorita, cometió el acierto de hablar de Sor Juana, que es uno de mis ídolos totales, piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminada, de vanos obeliscos, punta altiva. ¡Oh! Entender eso es un tratado. Cada una de las palabras tiene un significado, te está pintando nuevamente una metáfora visual, y lo que puedes concluir es una palabra: anochecía. Pero te lo está diciendo poéticamente. Entonces entender eso es función de muchos factores, y que distintas áreas de tu conocimiento hagan contacto entre ellas. Que sepas cómo está usando el término piramidal, que funesto significa algo negro, algo lúgubre, etc. Quería saber cuáles serían las habilidades previas sobre las que, digamos, se sustentaría el desarrollo de esta capacidad. Supongo que todas las iniciales que se dan, por ejemplo, te ayuda mucho tener una buena coordinación visomotriz. Por eso a los niños desde chiquitos, desde que están en la cuna, se les ponen ahora esos jueguitos para que empiecen a enfocar con su cristalino, para que aprendan a ver. Nosotros damos la vista por hecha, pero no es así. De niños, de bebés, tuvimos que aprender a ver. ¿Cómo lo sabemos? Cuando operan a pacientes de cataratas congénitas, y ya son por lo menos adolescentes, si no es que adultos, los operan y al principio no ven, no saben ver como nosotros, casi no perciben movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos células especializadas en la corteza visual primaria que no han recibido jamás esa estimulación. Hubo una pareja de hermanos que fueron operados, cataratas congénitas, y decían: sabíamos táctilmente cómo eran los gatos, no nos podíamos imaginar cómo se mueven. Tuvieron que aprender a ver. Damos por hecho que tenemos todas esas capacidades desde siempre. No es así, es una adquisición, lleva años hacerlo bien, y esta que estás mencionando es de las que lleva más tiempo y se sustenta en todas las habilidades previas. Bueno, espero que sea lo más rápido posible, que ya tuvimos muchas preguntas. Sabemos que el cerebro tiene una capacidad que se llama plasticidad, que incluso una persona que ha recibido un balazo y pierde áreas de lenguaje, el área de Broca, la de Wernicke o otras más, tiene capacidad de recuperarse con esto que se llama la plasticidad. Mi pregunta es: ¿realmente se reconstruye el conocimiento? Es decir, ¿se vuelve a aprender, o hay teorías o estudios que puedan decir que de alguna manera toda la información que estaba en esas áreas de manera muy desordenada y rápida? Es una metáfora que yo tengo, que es: se anticiparon al accidente y mandaron toda la información a otro lugar, como una bodega, pero todo desordenado, hecho bolas, así rápido. Vámonos rápido para acá, corriendo todos, y nos llevamos toda la biblioteca al cuarto de allá, porque aquí se va a quemar, ¿no? Y nos llevamos todo hecho bolas para allá, y poco a poco lo volvemos a ordenar. Es decir, ¿puede haber eso o se tiene que reconstruir desde cero? Otra muy buena pregunta. Si se daña un área tan específica como Broca o Wernicke, que se encargan respectivamente de comprensión y producción del lenguaje, ahí sí no hay poder humano que la... depende de muchos factores, obviamente, no, para que no entremos en detalles, pero si el daño es suficientemente grande, se fue y no se recupera. Pero sí es cierto, tenemos un grado altísimo de plasticidad cerebral. Donald Hebb fue de los primeros en empezar a estudiar eso, un fisiólogo americano. Hubo un investigador, tenía un apellido raro, Bach y Rita, así se apellidaba, como Johann Sebastian Bach, pero era Bach y Rita. Su padre murió escalando montañas,
hacen la autopsia, prácticamente había perdido la mitad del cerebro. No en el accidente, la había perdido a lo largo del tiempo, se había necrosado y adiós. Casi estaba funcionando el señor perfectamente, nadie se había dado cuenta, con la mitad del cerebro. No estoy hablando de los políticos, no. Del papá de este investigador. Es muy cierto, la plasticidad es estupenda y para eso tenemos a lo que se llama tradicionalmente áreas de asociación en el cerebro, es decir, aquellas que se encargan no específicamente de ver o de gobernar nuestros movimientos, sino de relacionar todo. La pregunta fue muy buena porque lo que hacen estas áreas es, metafóricamente hablando, entre comillas, heredar esos conocimientos, esas funciones, esas capacidades, pero a diferencia de si tuviéramos que trasladar la biblioteca a otro lado, avienta todo en cajas y nos lo llevamos, se hereda prácticamente con ese mismo nivel de organización. Es decir, seguimos siendo capaces, seguimos siendo eficientes, no tenemos la necesidad de reaprenderlo. Insisto, depende mucho de la clase de déficit de que se esté hablando, pero en general se mantienen bien esas funciones. Doctor, mire, creo que ya nos explicó bastante y le agradezco la funcionalidad de la visión en la lectura, en el aprendizaje, pero me gustaría que nos pudiera dar un comparativo funcional de la audición y de la visión en el desarrollo intelectual. En mi experiencia, al trabajar con niños sordos y con niños ciegos, encontramos mejor desarrollo intelectual y obviamente mucho mayor comprensión del lenguaje en los niños ciegos que en los niños sordos, que nos representa una muchísima mayor dificultad para que ellos adquieran el lenguaje. ¿Nos podría dar una idea? Lo puedo intentar. Le voy a decir por qué solamente digo que lo puedo intentar, porque no sabía esto que usted me está diciendo. Que entre ciegos y sordos, los ciegos lo hacen mejor en general. De hecho, el niño sordo, aun cuando ya le hayamos enseñado a leer y tiene una base lingüística, a cada nueva palabra tenemos que recurrir a la etapa concreta de poder explicar. En cambio, bueno, yo ponía muy claramente este ejemplo a los padres. Si a un niño ciego yo le quiero explicar lo que es el agua, con los sonidos del caer de la llave, de la cascada, se entiende. Pero a un niño sordo no. Ni con las imágenes. Sí, gracias, creo que ya la entendí. Sí, esto se debe a la razón que usted está diciendo. La visión es muy probablemente nuestro sentido más importante, por varias razones. Los sentidos se clasifican, por ejemplo, en distales y proximales. Los distales serían, sobre todo la visión, podemos ver cosas que están a enormes distancias, podemos ver la luna, podemos ver el sol, etc. Podemos oír sonidos también, no tan distantes, pero sí lejanos, como las sirenas o los claxonazos que han pasado aquí durante la plática. Y hay sentidos más proximales, que necesitamos experimentar el estímulo más cercanamente. Por ejemplo, los olfativos, los gustativos y los táctiles. ¿Okay? La mayor parte del tejido cerebral dedicado a un solo sentido es definitivamente y sin duda el visual. Es decir, somos mucho más bichos visuales que bichos auditivos, evolutivamente hablando. Sin embargo, sí hay mucha mayor dificultad en enseñar nuevas palabras a niños sordos, porque ellos no tienen manera, y nunca la van a tener, de saber cómo es realmente un fonema, cómo es realmente un sonido. Las personas sordas, sobre todo las congénitas, siempre hablan, se oye muy rara su forma de hablar, porque no pueden imitar el habla normal. Ahí es otra forma de darnos cuenta que todo lo tenemos que aprender a lo largo de nuestra vida. Tenemos que aprender a ver, tenemos que aprender a oír para poder después hablar. Por eso es más difícil, sí. Ahora ya entiendo muy bien el... Incluso en el niño
Absolutamente, absolutamente. La música para ellos, lamentablemente, es imposible de comprender, porque la música es la mejor forma de organizar el tiempo, el sonido, y aparte de todo le damos ritmo, le damos cadencia, le damos emoción. Lo siento, se pierde todo eso. Así es, efectivamente. Sí. De hecho, ahorita que mencionaba niños ciegos, estamos a punto de empezar un experimento, ahora cuando volvamos al nuevo semestre, en el cual vamos a ver las capacidades de memoria espacial de niños ciegos. Vamos a presentar una tarea en la cual les vamos a pedir que mentalmente imaginen figuras. A ver, háganlo ustedes. Imagínense un plano en el espacio, por ejemplo la pantalla, con un punto en el centro. De ese punto en el centro pueden salir líneas rectas de la misma longitud, ya sea hacia arriba, hacia abajo, para ustedes hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ok? Y van a unirlas a medida que yo se las vaya diciendo, como si estuvieran dibujando mentalmente. ¿Ok? Les voy a dictar una letra del alfabeto, les pido que me digan cuál es. ¿Listos? Ok. Abajo, abajo, derecha, arriba, arriba. Los que vieron una U, ¿sí? Abajo, abajo, derecha, arriba, arriba. Así lo vamos a hacer con ellos. Y les vamos a dictar figuras geométricas irregulares complejas, hechas de 10 y de 12 líneas cada una. Se las vamos a dictar primero una mitad y luego la otra. Y las van a tener que reconocer táctilmente. Vamos a dictar una, esto sobre tableros de acrílico, los vamos a hacer con alambre eléctrico, para que lo sigan con los dedos. Vamos a presentarles 3 alternativas y van a tener que decirnos cuál de esas les dictamos. Ya hemos hecho el experimento con gente que ve, ¿ok? Y hemos encontrado datos muy interesantes. Sin embargo, esta vez lo queremos hacer con niños ciegos precisamente para ver su capacidad de integrar, aunque no tengan visión, su capacidad de integrar espacialmente esas figuras. Y seguro su memoria va a funcionar mejor. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente al doctor Víctor Manuel Solís Macías su participación con este tema tan interesante. Me doy cuenta que ha despertado mucho interés en todos ustedes y que esa omisión que habíamos tenido durante algún tiempo respecto a tema tan interesante, tan importante, pues nos motiva a poder brindar a ustedes este tipo de conferencias. Le agradezco al doctor, muchísimas gracias por ser el iniciador de ese tema aquí en la biblioteca. Le agradezco, y a nombre de la Vicerrectoría de Docencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le hago entrega de un modesto presente. Se trata de un viaje al interior de la biblioteca, un regalo especial y un reconocimiento de parte de la Vicerrectoría. Este regalo especial, quiero decirle, doctor, que se trata de un silabario que tenemos aquí en la biblioteca. No es fácil que este tipo de impresos se haya conservado, porque todos fueron de uso práctico. Los niños a veces los usaron, los desecharon, y curiosamente mantenemos un conjunto de silabarios en la biblioteca porque alguien tuvo la idea de conservarlos y han llegado hasta nuestros días. Es un silabario siglo XVIII y hacemos una reproducción para que el doctor lo conserve. A todos ustedes muchas gracias. Quiero decirles que el viernes 22 de junio a las 12 del día tenemos la presentación de un libro muy importante de la biblioteca. Es un libro manuscrito que se trata del viaje de un jesuita poblano en el amargo camino del destierro, y este libro manuscrito ha dado origen a una edición facsimilar con un estudio introductorio y con una versión paleográfica. El viernes 22 de junio
a las 12 del día es la invitación para que nos acompañen en la presentación de este libro. Estará con nosotros el doctor Brian Connaughton de la Universidad Autónoma Metropolitana y el doctor Antonio Rubial del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la autora del estudio introductorio de la versión paleográfica, que es la maestra Carmen Aguilar. Espero que nos acompañen y muchísimas gracias por su presencia esta tarde.